Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas, bendiga nuestras vidas en este ya segundo sábado de este año, que también el tiempo pasa volando, pero aún la misma Escritura nos dice también que el tiempo se acortará, y seguramente esto no es otra cosa más que la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo prometió en su santa palabra. El día de hoy quiero compartir un tema que a mí además me pareció bastante interesante en todos los pensamientos que muchas veces vienen a nuestra mente, rogándole al Señor que nos pueda iluminar para ver qué podemos hablar a la congregación. Yo creo que una de las cosas fundamentales en este tiempo y en este año que nosotros necesitamos aprender es que ahora en nuestras vidas espirituales, sobre todo, no debe haber lugar para términos medios. Y digo para términos medios porque somos bastante nosotros, los cristianos, los seres humanos, a trabajar mucho los términos medios, sobre todo en nuestra cultura. Cuando hablo de términos medios me estoy refiriendo muchas veces a que siempre dejamos las cosas a medias. Dejamos las cosas a medias, comenzamos a estudiar, no lo terminamos, vamos a la iglesia y llegamos tarde, nos salimos primero. Entonces muchas veces somos de ese tipo de personas. Sin embargo, yo les quiero invitar en esta tarde a que nosotros reflexionemos sobre un texto muy interesante que el Señor le dijo a sus discípulos a nivel de parábola, pero que vale la pena que nosotros resaltemos. No hay lugar para términos medios, es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y si tiene su Biblia a mano y puede seguir la lectura, por favor le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del verso 43 al verso 45, donde la Santa Escritura nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Palabras impactantes las que el Señor Jesús le está diciendo aquí a las personas que le están escuchando, y las mismas palabras que nos está diciendo el Espíritu Santo en nuestro tiempo, en nuestra generación. Pero ¿qué le parece si elevamos una oración a nuestro Dios y le podemos decir: Señor Jesús y Rey de misericordia, gracias le damos porque nos ha regalado la vida, Señor. Gracias porque nos tiene en este lugar, orando siempre para que nos ayude, nos perdone, nos levante y nos permita seguir siempre fortaleciéndonos en su palabra a través de su Espíritu Santo. Así que en este tiempo le rogamos que bendiga Comunidad Cristiana de Santidad y que nos hable como lo hace siempre a través de su Santa Escritura. Todos se lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para que usted sea exaltado y glorificado en todo y por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes sabrán, ¿verdad?, los casos de COVID se han incrementado, se han multiplicado. Algunos triajes que ya estaban cerrados los estamos viendo a reaperturar por la situación en la cual estamos viviendo. Así que como iglesia hemos querido ser prudentes en vista que seguramente estas festividades navideñas pues ha habido bastante situación con mucha dificultad y se está viendo, ¿verdad?, en los diferentes centros asistenciales de salud. Así que este sábado hemos querido ser prudentes. Esperemos en el Señor que el próximo sábado podamos reunirnos viendo, estando pendientes siempre de las noticias, cómo se va a ir desarrollando en este tiempo el avance de la pandemia. Pero nosotros también confiamos en el Señor y estamos seguros que nos irá bien porque Dios así lo ha prometido. Tenemos ante nosotros una parábola del labio del Señor Jesús. No lo dijo nadie más, directamente viene de la boca de Jesús. Pero esta parábola está basada en realidades, en situaciones que nos pasan a nosotros los seres humanos. Jesús nos enseña por medio de las parábolas. ¿Qué cosas? Principios espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de principios. Muchas veces nosotros vemos al Señor como un Dios emotivo, que cuando nosotros decimos algo, sencillamente saltan sus emociones y aflojamos el corazón del Señor. Pero no, Dios es un Dios de principio. A través de esta parábola nos enseña algunos principios interesantes que usted y yo necesitamos abrazar. Un principio espiritual que Jesús nos enseña aquí es la realidad de la existencia de Satanás, de un ser que se opone a todo lo que Dios dictamina, y también su obra en controlar y poseer la vida de los seres humanos. Satanás, el príncipe de los demonios, es un ser real. Tienta, acusa y posee las vidas de seres humanos. Él anda, dice la santa palabra del Señor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Los creyentes pueden ser atacados por demonios. Los creyentes no pueden ser poseídos por demonios.
Y por eso es cierto, y es una realidad, Jesús utiliza esta realidad para enseñarnos algunas verdades espirituales que son innegables, que nosotros en este año que recién viene comenzando necesitamos reflexionar. No hay tiempo para términos medios, no es tiempo para débiles, sino para aquellas personas que con la fortaleza en su corazón puedan seguir al Señor Jesús con todas sus fuerzas. Seguramente hemos iniciado este año un poco desalentados por la pandemia, porque no hemos podido reunirnos hermanos, pero no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, anda como león rugiente queriéndolo devorar a usted y queriéndome devorar a mí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una advertencia de parte de Jesús que hoy tenemos que poner mucha atención. Él nos habla acerca de un peligro real. Esto no es algo imaginario. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una fantasía. Es algo que el Señor sabe. Es algo que Jesús había visualizado y porque conoce cómo es el trabajo del enemigo. Nos habla de algo sumamente triste. Nos habla de una posesión. No habla de una reposesión. Y nos habla de un estado peor. Así que sus palabras son sumamente serias y nosotros hoy necesitamos poner mucha atención en lo que el Señor nos está diciendo. Y así debe de ser tomado muy serio por todos aquellos que leen y escuchan esta parábola que el Señor le habló en su momento a sus discípulos. Hay tres cosas que podemos ver por lo menos y aprender a través de esta pequeña perícopa, de esta línea de sentido del texto bíblico, esta pequeña porción de la palabra de Dios. Jesús nos habla de una terrible tragedia, un terrible remedio para enseñarnos una gloriosa salvación. Así que en primera instancia quisiera compartir con ustedes el primer punto en esta tarde, es que una terrible tragedia nos describe este texto de boca del Señor Jesucristo. Dice el verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, que es el texto que nosotros vivimos aquí en primera instancia. ¿Por qué Jesús está hablando sobre posesiones demoníacas? Bueno, si ustedes recuerdan, Jesús había sanado a un hombre poseído por un demonio que le provocaba que este hombre fuera ciego y mudo. Y tan pronto Jesús lo libera de la posesión, el hombre ve y oye. Lo vimos en el versículo 22 del mismo texto que aquí tenemos. Esto provocó la advertencia del peligro de blasfemar también contra el Espíritu Santo. Lo dice todo el texto del capítulo que nosotros mencionamos allí. Así que Jesús aquí nos cuenta esta parábola en la cual Jesús compara a la nación judía, a esa generación que vivía en ese momento, con un hombre poseído con Satanás. Es interesante el juego de situaciones, de circunstancias, de contexto que el Señor está utilizando. Jesús está comparando a la misma nación judía, a la religión hebrea, con un hombre que muchas veces es poseído por el enemigo. ¿Cuál es la idea que el Señor les está planteando atrás de todo esto? La idea es que todos nosotros, por venir a este mundo con una naturaleza corrupta, somos esclavos de Satanás porque somos esclavos de nuestra carne. No que cada ser humano está poseído por Satanás o alguno de sus demonios, sino que todos nosotros, desde que venimos a este mundo, somos esclavos de Satanás. Así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, del 1 al 3, donde la Santa Escritura nos dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo toda la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes que el Señor Jesucristo nos diera vida, como dice este texto, nosotros estábamos simple y sencillamente atados y esclavizados a la voluntad del mundo, a lo que Satanás quiere para el ser humano. Atados a nuestros pensamientos, atados a nuestra carne, atados a nuestra pecaminosidad. Y es aquí donde el Señor entonces trata de contar esta parábola para que la generación de su tiempo, los religiosos de su tiempo y nosotros también en este 2022 pensemos, nos detengamos y reflexionemos. Y en este estado de vida caminábamos, vivíamos en el camino del pecado, seguíamos la corriente del mundo, éramos como peces arrastrados voluntariamente con la corriente del mundo. Y esta vida de pecado era en conformidad al príncipe de la potestad del aire, que es el título que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta en este momento. Y todos nosotros vivimos en un tiempo haciendo ¿qué?
los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos pecaminosos, los deseos de nuestros ojos, y por lo tanto, según dice esta escritura, también éramos hijos de la ira, herederos de la ira de Dios. Esa es la vida que todo ser humano trae cuando viene a este mundo. Esa es la vida que todo aquel que nace en este mundo. Nuestra vida antes de Cristo era como uno que estaba poseído por el enemigo. Poseído por un espíritu inmundo, un espíritu sucio que lo que busca es robar, matar y destruir, como tipifica la Santa Escritura de Satanás. Y busca que los seres humanos se revuelquen en la suciedad de su pecado. Realmente esa es la tragedia con la cual vive la gente que no conoce de Cristo, pero también es la tragedia con la cual viven las personas que simple y sencillamente también dejan su vida espiritual a un término medio cocido, a medias tintas, sin terminar, a medio comenzar, porque muchas veces así somos nosotros los seres humanos. Dejamos las cosas a medio comenzar y eso definitivamente es una terrible tragedia que nos asedia. Y aunque no todos los seres humanos son poseídos físicamente por Satanás, todos nosotros hemos sido esclavos del maligno. Esa es una de las condiciones de haber caído en el estado de pecado y de miseria que hemos caído en Adán al pecar contra Dios. Ese es el estado del mundo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Esa es la condición actual de la sociedad en la cual estamos también viviendo. Esa es la condición de todos aquellos que no conocen a Cristo en su corazón o simple y sencillamente llevan una vida espiritual a medias. Y eso lo podemos tipificar, según lo que dice el Señor Jesucristo en este texto, como una terrible tragedia. Pero el segundo punto que yo quiero compartirles en esta tarde de 3 es un terrible remedio. Del verso 44 al verso 45 del texto que nosotros citábamos dice: entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que ha ocurrido según nos relata aquí el texto? El pasaje no nos da todos los detalles. Recuerda que es una parábola. Nos dice que la vida de ese hombre, y que era la casa de Satanás, ha sido barrida, ha sido adornada, pero tampoco ha sido ocupada. Es una casa que está desocupada. Queremos entonces hacer una analogía para que más o menos lo entendamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Esto ocurre cuando hay reformas, cambios en la vida de una persona que de repente llega a la iglesia un día, hace la oración, solamente le acepta a Cristo, aunque sin mayor compromiso, pero trata de hacer cambios que de repente no son completos. Ha habido una conversión parcial. Los judíos habían recibido la ley de Dios. Ellas eran los custodios de los oráculos de Dios, o sea, del mensaje. Nos dice Pablo en Romanos 9, del 4 al 5, que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Los judíos, por lo tanto, ellos eran depositarios en teoría de la presencia del Señor y del conocimiento del Dios vivo. Y esto provocó en cierta forma ciertos cambios. La casa fue barrida, la casa fue adornada, pero seguía desocupada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo todavía no moraba en el corazón de ellos. A pesar que seguramente los sacerdotes se sabían de memoria toda la Torá, o sea, de Génesis hasta el último libro del Pentateuco, del Deuteronomio, se lo sabían todos con punto y coma. Sabían exactamente, lo declamaban muchos de los salmos, pero se presentaron ahí, estaba la verdad de Dios encarnada en Jesús y no quisieron recibirlo. Tenían su casa barrida, desocupada, adornada. ¿Por qué? Porque ellos hacían su esfuerzo humano de repente por hacer las cosas bien. Eso mismo ocurre con muchos de los que escuchan el Evangelio. Muchos escuchan el Evangelio y hacen cambios drásticos en su vida. Algunos dejan de fumar, de beber, se separan de sus amantes, etc. Hacen cambios enormes en su vida y procuran adornarla. Muchos se unen a iglesias o comienzan a practicar un deporte, ¿cierto? Ponen en orden su trabajo, le dedican más tiempo a sus familias, se apartan de ciertos pecados que saben que los pueden destruir. Pero tales cambios y reformas se basan en el temor de perder el control, o porque pueden perder a su familia, o pueden perder su trabajo, o están perdiendo la reputación, o por temor a sus padres, etc.
Lo mismo de repente ocurre con hijos de padres creyentes que han escuchado el evangelio desde niños o por muchos años, y en virtud de tales enseñanzas han ordenado sus vidas porque creen que el hecho de ser cristianos también los hacen a ellos cristianos. Son buenos muchachos, trabajadores, personas de la casa, no dan mucho que hacer ni causan muchos problemas. Aprenden a hablar como cristianos, aprenden a conducirse como cristianos, pero su corazón todavía no está lleno de la verdad de Jesucristo. En medio de todo eso que parece bueno, que no digo que está malo, pero parece, porque es hasta llegar a cierto punto, es un término medio, no es una conversión completa. Jesús, en medio de ese contexto, nos advierte a nosotros, la iglesia de esta generación. Si eso es todo el cambio que hay en tu vida, si todo lo que hay en tu vida es una conversión a medias, si luego de escuchar el mensaje del evangelio no ha habido una profunda, radical y total conversión en tu vida, entonces lo que va a ocurrir es semejante a la morada de 8 demonios terribles morando en tu vida. Porque entonces el Señor nos dice en este texto que nosotros leímos, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Personas que solamente entregaron una parte de su vida a Jesús. Personas que se quedaron a un término medio, que simple y sencillamente pusieron en orden sus cosas en su casa, pero al Señor le dijeron, pero esta parte la puedes tocar y esta parte no la puedes tocar. Esto es lo mío. Esas relaciones que muchas veces nosotros sabemos que son pecaminosas, que debemos abandonar, que el Señor lo demanda porque es un principio, pero nosotros comenzamos a adobarla y a poner diferentes cosas, aún sabiendo que el Señor no lo avala. Y esa situación se convierte cada vez peor. ¿Por qué? Porque toda aquella reforma, todos aquellos cambios, toda aquella conducta corrompida no fue producto de la obra de santificación del Espíritu Santo en tu vida. No fue hecha en poder del Espíritu Santo. Fue una restricción autoimpuesta en la cual no ha habido gozo, no ha habido deleite en la santificación, porque no hay santificación en sus vidas. Hay restricción como no es de repente por amor a Dios. Tal restricción es una cárcel para esa hora. Y luego que esa persona se canse y se hastíe, entonces ocurre lo peor. Muchos se entregan a sus pecados, mucho mayores incluso que los anteriores. Otros se hacen insensibles al mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque esa casa barrida y adornada no fue ocupada por Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y una evidencia de eso es que en vez de cambiar de proceder, ¿saben qué hacemos muchas veces? Comenzamos a criticar a los demás y justificamos nuestras acciones por las que otros hacen. Yo soy así porque miren el pastor, yo soy así porque miren al líder, yo soy así porque miren el que canta o la que canta, yo soy así porque me dicen a mí, ¿por qué no van donde ellos? ¿Sabe qué significa eso? Una casa que estuvo en un tiempo limpia, adornada y tranquila, y de repente vinieron espíritus peores de lo que habían antes, y esa influencia hace que seamos peores personas de las que seguramente en otro tiempo estábamos. Pero el apóstol Pedro habla exactamente de esto en su carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 22, y nos dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En pocas palabras nos está diciendo lo mismo que nos dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo. El estado actual viene a ser peor que el anterior. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente decidí negociar con mis pensamientos, negociar con mi carne, y decidí negociar con el enemigo. ¿Por qué? Por mis deleites, pensando y acomodando, creyendo que Dios iba a pasar por alto todo esto, sin haber conversión y sin haber arrepentimiento. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando comenzamos de repente con relaciones que no están conforme a la voluntad del Señor, ¿sabe qué? Comenzamos con pequeñas cosas, ¿no es cierto? Muchas veces se comienza en un carro haciendo cosas indebidas y se terminan haciendo cosas muchas peores de las que están ahí. ¿Por qué? Porque dimos rienda suelta a nuestros falsos sentimientos y emocionalismos, y simple y sencillamente el primer estado se convirtió peor. El postrer estado se convirtió en peor que el primero.
Comenzamos cuando hacíamos una cuestión pecaminosa a sentirnos mal el primer día. Llegábamos por la noche, no nos sentíamos bien. Pero ahora se llega un tiempo en el cual ya no nos importa. Se vuelve algo natural como una conducta de vida. Ya no nos sentimos mal delante del Señor y mucho menos pedimos perdón por las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque se volvió realidad lo que dice este texto. El perro vuelve a su vómito y la cerda recién lavada vuelve nuevamente a revolcarse en el lodo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque llegaron 7 demonios peores que aquel y encontraron una casa barrida y adornada, en la cual no habitaba nadie, en la cual se tuvo que haber preparado para que el Espíritu Santo morara en ella. Pero no todo queda ahí. Esta parábola nos enseña también acerca del poder del Evangelio, del poder salvador de Cristo Jesús. Y nos habla de una gloriosa salvación, y es el tercer y último punto que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Una gloriosa salvación. Esta parábola nos lleva inevitablemente a los versículos 28 y 30 de este mismo capítulo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dice el Señor, desparrama. Hermanos, nosotros por naturaleza éramos como hombres y mujeres poseídos por Satanás, porque esa es nuestra naturaleza. Éramos esclavos de los deleites. Éramos esclavos de Satanás y éramos esclavos del pecado. Pero Jesús nos convirtió por medio de su Espíritu Santo. Y es como si Jesús clamara en las palabras de Marcos 9:25. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús es más fuerte que Satanás con su obra en la cruz. Él pagó por nuestro rescate y por la obra del Espíritu de Cristo. Él nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos. Por eso dice la Santa Escritura que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso nosotros deberíamos de creerlo. Y no solamente creerlo, también vivirlo. Deberíamos deleitarnos en la santificación del Señor. Ahora es nuestro gozo adorar a Dios. Así debería de ser. Deberíamos de gozarnos de hacer la voluntad del Padre. Ahora podemos morir a lo terrenal, porque Dios produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora nos apartamos del pecado porque amamos la santidad y ya no es una carga pesada que tenemos que llevar como muchas veces pensamos. Porque como cristianos, hermanos, estamos muchas veces tan mal que creemos que le hacemos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia. Creemos que le hacemos un favor a Dios cuando damos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos. Esa muchas veces se vuelve como nuestra realidad espiritual y es por eso que somos el tipo de cristianos que somos, pensando todo el tiempo que el Señor más bien nos debe a nosotros, que es deudor con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón no ha sido totalmente converso a la santa voluntad del Señor. En conclusión y terminando, ¿qué nos quiere enseñar el Señor Jesús con todo esto? Nos quiere enseñar que no podemos estar a medias con Él. O abrazamos su evangelio con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, o mejor hubiera sido, dice la Escritura, mejor no haberle jamás conocido, no haber conocido el camino de justicia. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No hay lugar para términos medios. No hay lugar para ser cristianos más o menos o cristianos tibios. Y la misma Escritura nos lo dice. Dios se quejó de su pueblo en Oseas 7:8 cuando dice, Efraín fue una torta no volteada. Oseas 7:8. Media cocida una torta no volteada. Tiraban las tortas con las que ellos comían, una especie de tortillas, las tiraban sobre el comal y al igual que las tortillas, para que se cociera tenían que darles vuelta, pero el Señor dice que su pueblo fue como una torta no volteada. Solo se le coció la parte de abajo, pero la parte de arriba quedó cruda. Y muchas veces así es nuestra vida. Y muchas veces, lamentablemente, así es la iglesia. Fue una torta que no se puede comer porque no está totalmente cocinada. Una media conversión no salva a nadie. Una reforma sin regeneración no te lleva al cielo. ¿En qué estado espiritual se encuentra usted, hermano, hermana, hoy?
Yo le invito a que por favor incline su rostro, nos encuentre y me acompañe una palabra de oración y le decimos: Señor eterno y Padre de misericordia, en esta tarde le damos gracias, Señor, por su bondad, gracias, Señor, por su amor, y le rogamos, Padre bendito, que siempre nos ayude y nos guíe a poder hacer su voluntad. Señor, ya no queremos ser cristianos promedio o cristianos término medio, queremos ser realmente cristianos bien cocidos en el fuego de ese Espíritu Santo, en el fuego de su presencia. Hemos hecho muchas cosas mal, Señor, pero es tiempo también para reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados y presentarnos delante de usted, Señor, diciendo que nos deleitamos en su presencia. Y eso es lo que usted espera de cada uno de nosotros. Padre, en Cristo Jesús, solamente le quiero pedir, Señor, que nos ayude, nos guarde, nos confirme. Que este año, Señor, sea un año de mucha victoria, un año de mucha gloria para su nombre, Señor. Que nosotros aprendamos a exaltar y glorificar su santo nombre siempre, Señor, en donde sea que nos encontremos y lo que sea que nosotros hablemos, para gloria y honra de su nombre. En Cristo Jesús pedimos todas las cosas. Amén y amén. Ya para ir finalizando este tiempo, mis amados hermanos, disponemos nuestro corazón para poder darle al Señor lo que a Él por justicia le pertenece. Dice la Santa Escritura en 2 Corintios capítulo 9, a partir del verso 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta tarde podamos dar no lo que sobra, sino lo que alegra nuestro corazón cuando le damos. Para gloria y honra de su nombre, reciba nuestras ofrendas, Señor, y reciba nuestros diezmos para gloria y honra suya. En Cristo Jesús, amén y amén. Ya para ir finalizando, mis amados hermanos, nos referimos a la bendición sacerdotal que la Santa Escritura lo plantea aquí, en el cual nos está diciendo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas, y esa voluntad es bendecirnos, pero por supuesto cuando nosotros también ponemos de nuestra parte. Disponga entonces su corazón en este tiempo y reciba la bendición del Señor, en donde dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y tu nombre, eterno Dios de misericordia, está puesto sobre esta iglesia, y estamos seguros que en Cristo Jesús nos ha de bendecir para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Y así, mis amados hermanos, fue un gusto poder compartir con ustedes. Esperemos que el próximo sábado podamos tener ya nuestra reunión presencial para que juntos alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga.